Bueno, muchas gracias, Sara. Lo primero de todo, gracias a todos y gracias por estar aquí hoy en este Viernes DEC, que yo creo que es realmente muy interesante. Bueno, pues ahora voy a hablar de innovar en la experiencia, innovar en la eficiencia compromete la experiencia. Bueno, vamos a hablar. Claro, el mundo omnicanal, pues al final es la experiencia omnicanal con el consumidor final. Yo voy a hablar de todo lo que tiene que ver con la experiencia omnicanal en el servicio de atención al cliente, ¿vale? Porque creo que sin duda es uno de los puntos clave, ¿no? Entonces, lo primero es que me gustaría empezar hablando de la experiencia. Creo que no es necesario que expliquemos, y todos somos conscientes que vivimos en la era de la experiencia, ¿no? Pero a veces conviene por recordar algunos ejemplos, ¿no? Hace no muchos años, pues el café, digamos, ¿no? Un saco de café como de estas características, que nos costaba $1,35, ¿no? Después, sobre estos sacos, pues oye, cierta transformación, tostado, demás, empaquetado más reducido, ¿no? Pues pasamos a, pues oye, tenemos una cierta transformación en el producto, pues aceptamos que hay un pago mayor, ¿no? Y la misma cantidad de café que veíamos antes, comprado en paquetes de estas características, pues nos costaría $14,99, ¿no? Seguimos avanzando y nos encontramos con este nuevo modelo, ¿no? Donde pretendes entregar una experiencia diferente al consumidor final, y esa experiencia el cliente está dispuesto a pagarla, tanto como que el mismo volumen de café que comprábamos antes ahora nos cuesta $50, ¿no? Y si eso lo acompañamos además de tomarlo en un centro específico y con una experiencia pues más personalizada para mí, con el café, con la temperatura de leche que yo quiero, la espuma que yo quiero, etcétera, pues pagamos $600 por esa misma cantidad de café, ¿no? ¿Todo por qué? Por la experiencia, ¿no? Sin duda la experiencia es la clave. Entonces, a mí me gusta decir que en esta economía de la experiencia, si pintásemos una pirámide, seguramente muchos compartiríais que cuando hablamos de producto, la realidad es que no hay un producto realmente, a igualdad de precio, a igualdad de calidades, no existe una gran diferencia en producto entre dos productos, competencia en el mercado. No existe una gran diferencia. Si pensamos en precio, tampoco existe una gran diferencia. Pensar en los diferentes sectores, ¿no? No existen grandes diferencias en precio. El mercado es muy competitivo y los precios están ajustados y son muy comparativos. Si hablamos del mundo del servicio, tampoco el servicio que ofrecemos existe una gran diferencia entre ellos, ¿no? Al final, ¿qué es lo que realmente marca una diferencia en esta economía de la experiencia? Esos intangibles, ¿no? Esos soft facts, esos intangibles, conexión, confianza, respeto. Ese es el punto donde realmente marca la diferencia una marca versus otra en esta economía de la experiencia. Y precisamente este es uno de los puntos más complicados. Por eso hablamos de que vivimos en la era del human to human, ¿no? Ya no es B2B, ya no es B2C, sino el de las relaciones personales, ¿no? El de la comunicación humana. Y es precisamente aquí donde cobra especial importancia los servicios de atención al cliente. Recibía esta semana un informe de Forrester donde decía: el punto donde se establecen mayores conversaciones entre los consumidores y las marcas es en el customer service, muy por encima del marketing, por encima incluso del e-commerce. El punto donde se establece mayor número de conversaciones es en el customer service, con lo cual es donde tenemos que poner el mayor foco o donde prestar la mayor atención, ¿verdad? Sin embargo, el servicio percibido por los clientes, ¿no? En los diferentes sectores y demás, pues escenas como esta seguro que no nos suenan escenas extrañas, ¿verdad? O nos suenan raras, porque es un poco el servicio que perciben los clientes y lo que realmente demandan. Fijaros, si nos vamos a estadísticas, bueno, aquí están las fuentes y demás, pero bueno, independientemente de las fuentes, si nos vamos a estadísticas, fijaros, 1 de cada 5 personas considera muy frecuente, inaceptable el tiempo, o sea, esperar mucho tiempo para hablar con un agente, o hablar con un sistema automático versus una persona física, o tener que repetir la información una y otra vez saltando de agente en agente, ¿vale? Pero hay otras estadísticas como que el 11% ve dificultad para encontrar respuestas en la web. Al final, se lo ponemos difícil al consumidor, al cliente. Y eso de ponérselo difícil es precisamente lo que está reñido de forma directa con una buena experiencia de cliente. Y, por supuesto, está íntimamente ligado a esos intangibles, a esos soft facts que, sin duda, marcan la economía de la experiencia. A veces parece que este sería el mejor camino, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que ocurre? Que la demanda o la exigencia del consumidor, con los múltiples canales con los que quiere interactuar con nosotros, con los tiempos de respuesta que espera, etcétera, es tan exigente, tan demandante, que es realmente compleja poder entregarla, ¿verdad? Fijaros, las estadísticas dicen que en el futuro del servicio al cliente, el 73% considera que lo más crítico es el tiempo.
el tiempo de respuesta, el tiempo de interacción, eso es lo más crítico. El 72% de los clientes espera que un tweet tenga una respuesta en menos de 1 hora. Aquí nos introduce un concepto importante, ¿no? Y es el canal marca el tiempo de respuesta que el cliente está dispuesto a esperar. No es lo mismo la interacción vía WhatsApp que la interacción vía redes sociales con un tweet, que la interacción vía correo electrónico con la interacción de llamada, ¿no? En un correo electrónico yo puedo asumir o estar dispuesto a esperar que un tiempo de respuesta de 24 o incluso de 48 horas quizás pueda ser razonable, dependerá del sector y dependerá del incidente, ¿no? Pero no es razonable eso en una interacción telefónica y tampoco es razonable en una interacción a través de las redes sociales, porque la experiencia que espera el consumidor, como antes decía Agustí, es precisamente la que él tiene en su vida diaria, ¿no? Y esto es lo que demanda el consumidor. Tendremos 20% más de usuarios en las aplicaciones de mensajería, tipo WhatsApp, tipo Facebook Messenger, etcétera, que en las propias redes sociales. O el 85% de las interacciones serán gestionadas sin intervención de un ser humano. Bueno, al final, todo esto son estadísticas, ¿no? Pero yo creo que lo realmente relevante o lo realmente importante es que el consumidor lo que demanda es tiempo de interacción rápida. Antes decía, las conversaciones donde se producen mayor número de conversaciones entre el consumidor y la marca es en el customer service, pero la realidad es que lo que el consumidor quiere no es tener conversaciones, sino lo que quiere es comodidad. Agustín lo decía también en su presentación y estoy 100% de acuerdo. Lo que el consumidor quiere es comodidad, no quiere establecer conversaciones con la marca, quiere comodidad. Y eso se traduce en tiempos de respuesta breves, se traduce en encontrar una respuesta rápida. Por lo tanto, para nosotros existen 2 grandes retos, ¿no?, dentro de ello. Uno es conseguir el agente eficiente, ¿no?, que esto parece una obviedad, pero no lo es. Realmente, fruto, en muchos casos, de la herencia que nos ha dejado el enfoque multicanal, donde directamente lo que hemos ido aprendiendo conforme el paso de los años, ir aprendiendo conforme a esa revolución tecnológica que nos hemos encontrado, lo que ha hecho es que esa herencia multicanal haya hecho que tengamos muchas tecnologías en la casa para dar respuesta y atender al consumidor en los diferentes canales. Todos esos sistemas se convierten en un legacy que realmente es muy complicado. Y esta complejidad la llevamos en muchos casos a los servicios de atención al cliente, ¿no? No es difícil encontrar en clientes, en marcas punteras, que nos encontramos con servicios de atención al cliente donde la gente tiene que interactuar con 14, 15, 16 aplicaciones para poder entregar y resolver una incidencia de un cliente. Y eso está íntimamente ligado con su eficiencia y, por supuesto, con su tiempo de respuesta. Y encima, cuando estamos en el canal digital, donde las interacciones se explotan en todos los canales y los consumidores tienen mucha más comodidad para interactuar con nuestro servicio de atención al cliente, es esperable que el volumen de interacciones sea mucho mayor que en el pasado, ¿no? Esto es un poco la visión, ¿no? Entonces, fijaros, el 72% de los consumidores, esto es una encuesta de State of Global Customer Service de 2017, dice que el 72% de los consumidores esperan que los agentes sepan quiénes son cuando realizan una interacción con ellos, qué han comprado y cuál es la relación con la marca, ¿no? Y el 96% de los encuestados dice que tiene en cuenta el servicio de atención al cliente a la hora de elegir los clientes, a la hora de ser fieles a la marca, ¿no? Esto, bueno, pues creo que son 2 obviedades. La primera, sin duda, es especialmente importante y precisamente tener este conocimiento del consumidor demanda uno de los primeros pilares, ¿no?, que sin duda en lo que todas las compañías trabajamos a día de hoy, con seguridad. Seguro que todos los que estáis aquí trabajáis en ello, que es en tener ese conocimiento del cliente, en ser capaz de montar esa visión 360 del cliente, esa visión unificada, que sin duda permita a la gente tener una interacción de calidad con el consumidor. Y donde tengamos no solamente la información transaccional, sino también cuál es su experiencia en la relación con la marca, cuál es su experiencia en el mundo digital, en las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese conocimiento del cliente se antoja clave. ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí lo que sucede es, haciendo un símil con un vampiro, ¿no?, que muchas empresas lo que hacen es chupar datos, ¿no? Chupar datos. Lo importante es coleccionar datos, recoger datos, de donde sea. Da igual de dónde vienen, hay que coleccionar datos. Esto ocurre, esto es una realidad. ¿Por qué? Porque parece que lo importante es tener datos. Tener datos es lo más relevante. Captura datos de redes sociales, captura datos del canal digital, captura datos de todos los sitios, ¿no? Estamos en la economía de los datos, ¿no? El 98% de las empresas almacenan datos. Es casi imposible llegar a una empresa que no tenga datos, ¿no?, que no esté almacenando datos y que no sepa que es súper importante. Sin embargo, solo el 5% trabaja con datos cruzados entre canales. 5%. Y menos del 1% individualiza la interacción. Eso significa casi nadie.
Eso significa que casi nadie utiliza los datos para realmente lo que necesitamos, que es individualizar la interacción. Más importante tener menos datos, pero trabajados, construidos y bien utilizados, que no simplemente tener datos, ¿no? Entonces, fijaros, aquí ponía un ejemplo que es, imaginaros, ¿no? Aquí estáis muchas empresas de seguros y a lo mejor el ejemplo que pongo no es un ejemplo ideal, ¿no? Pero simplemente es un ejemplo, ¿no? De cuando yo soy un agente de contact center y tengo un cliente que tiene un customer journey, que oye, que ha solicitado una asistencia, que ha tenido una gestión del parte y de repente llega la gestión del peritaje, ¿no? Entonces interactúa conmigo como agente. Yo tengo que darle información, no puede ser que me enfrente a alguien sin tener información. Si yo no soy capaz de tener toda la información que él tiene, él se va a frustrar, ¿no? Relacionado con que no sabe quién, si ni siquiera le conozco cuando me llama. Si una vez que me dice quién es, no sé nada de la información de su gestión, de cómo está su parte. Si tengo que empezar a buscar información en cientos de sistemas y demás, es tan complicado para mí que él se va a frustrar y va a tener la experiencia que contábamos antes en el contact center, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Primero, la visión 360 del cliente, ¿no? Imaginaos que esta es mi pantalla de agente, ¿no? Esta es mi pantalla de agente, me llama, ¡pum! ¿Qué es lo que me encuentro? Guíame por dónde tengo cuáles son los pasos que tengo que realizar. Muéstrame toda la información que tengo con él. ¿Cuáles han sido las últimas interacciones? Si hemos tenido algún problema o no hemos tenido algún problema. ¿Por qué no? Vamos a utilizar todas las tecnologías que están ahora a disposición nuestra, por ejemplo, los robots, etcétera, para ofrecerle información a la gente. ¿Por qué no? ¿Por qué no yo como agente puedo interactuar con un robot? En este caso, preguntarle por algo concreto y que él me presente de la base de datos de conocimiento toda la información que me está presentando, ¿no? Yo quiero ver aquí pues, información de él, de su producto, de su servicio, de la gestión del caso, en qué situación se encuentra. Al final es importante tener toda esa información y, por supuesto, información relacionada con las interacciones. Por ejemplo, yo aquí, si pulso la imagen que él me ha enviado del accidente concreto, pues yo podré ver la información de cómo estaba en ese momento y qué es lo que estaba ocurriendo. Pero antes hablaba del legacy de las empresas y ese legacy es una realidad, ¿no? Entonces yo cuando voy a consultar mi póliza, pues posiblemente tendré el sistema que tengo donde está toda la gestión de pólizas y evidentemente yo no puedo hacer borrón a cuenta nueva y quitar ese sistema. Por lo tanto, lo que yo necesito es una integración, o sea, una información contextual y un escritorio unificado de agente donde yo pueda acceder directamente a mi gestión de pólizas, pero contextual con mi cliente, las pólizas de mi cliente, no abrir una aplicación de pólizas y empezar a buscar información del cliente. Si sigo hacia adelante, pues lo que esperaré es que yo como consumidor, yo como agente, tener pues una gestión, vamos a decir, homogénea de cómo tengo que actuar ante una incidencia, en este caso la asistencia en carretera, y que el propio sistema me ayude y me guíe sobre los pasos que tengo que realizar, ¿no? Bueno, pues son ciertas obviedades, pero sin duda son críticas. En este caso, por ejemplo, si yo le asigno un perito porque quiero que haga para realizar la gestión y yo ya sé que tiene el coche en un taller concreto y demás, pues oye, yo como agente me gustaría poder ver en este caso pues cuáles son los peritos que tengo disponible, cuál es su disponibilidad en la franja horaria que el cliente me lo está reclamando y poder asignar directamente pues, un slot para que haga esa gestión. Bueno, no voy a detenerme más en esto. Al final, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Entregarle eficiencia a la gente. Eficiencia que sobre todo se transmite en dos puntos que yo creo que son importantes. Primero, el right first time, es decir, la primera impresión es importante, ¿no? La primera impresión es importante. Bueno, pues en el mundo de la gestión del servicio al cliente sin duda creemos que también es muy relevante. Por lo tanto, tengo que entregarle a la gente conocimiento del cliente, tengo que entregarle a la gente colaboración entre agentes, ¿por qué no? Muchos agentes me pueden ayudar en la gestión y la realización y base de datos de conocimiento común. Esto es súper importante. No puede ser, relacionado con el mundo omnicanal, que la base de datos de conocimiento no sea homogénea entre todos los canales. La base de datos de conocimiento que tiene el consumidor para ejecutar o para acudir a ella en su autoservicio tiene que ser la misma que el de la gente, porque la experiencia tiene que ser homogénea, ¿no? No puede ser que encuentre diferentes respuestas a una misma pregunta en cada uno de los canales. Y por otro lado, best next action. Pues si al final la mayoría de las interacciones que tenemos con el contact center, con el customer service y demás, muchas de ellas son repetitivas, muchas de ellas podemos aprender mucho de ellas, ¿no? Entonces, cuando estamos con ese agente, lo que necesitamos es utilizar todo lo que tenemos con inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para proponerle sugerencias de próximas acciones, para poder hacer análisis predictivo. Antes, cuando había ese escritorio de agente, había una parte que no conté, pero se veía en la parte superior un análisis de sentimiento, ¿no? Que nos está diciendo cuál es el sentimiento que tiene el consumidor en la relación con nuestra marca en la gestión de ese caso.
o no en la gestión de ese caso, en lo que nosotros queramos, ¿no? Pero es un punto que también es relevante, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer análisis predictivo y saber cómo podemos, pues cómo va a terminar la gestión del caso con el consumidor, si eso nos va a afectar a nuestro NPS o no, qué es lo que puede suceder, etcétera. Y, por supuesto, análisis unificado. Es decir, tenemos que ser capaces de conseguir un análisis unificado no solamente del contact center, sino con todas las aplicaciones de negocio, y todo ello pues, redunda en lo mismo. Al final, análisis y aprendizaje. Vale. Segundo gran reto. Hemos hablado del agente, es decir, para poder entregar al cliente omnicanal necesitamos pues, esa experiencia de agente. Cuando hablamos del mundo del cliente omnicanal, pues, ¿qué nos dice también ese mismo informe de Global Customer Service de 2017? Nos habla de que el 66% utilizan activamente 3 o más canales. Bueno, pues esto es una realidad. Y que es fundamental poder transformar esas interacciones en una experiencia única y homogénea, ¿no? Que es precisamente el concepto de omnicanal. Pero es importante el último punto, ¿no? Y dice, el 52% de los encuestados y un 63% de los millennials intentan o inician sus interacciones en el online y tratan de resolverse el caso por sí mismos, ¿no? Y esto está muy relacionado con lo que comentaba antes. Los consumidores no quieren conversaciones, lo que quieren es comodidad. Por lo tanto, lo que quieren es, ellos no están deseando llamar y hablar con un agente. Dependerá del momento, dependerá de la interacción. Lo que quieren es resolver algo o tener una información con la mayor comodidad posible, ¿no? Y esto es precisamente lo que se deduce de esa encuesta, ¿no? Y de ese porcentaje que nos dice. Lo primero que hacen es tratar de resolverlo ellos mismos. Si no tengo que interactuar con nadie, lo puedo resolver aquí, ahora mismo, pues mucho mejor. Al final, esos canales, pues además no paran de crecer, no paran de surgir, ¿no? Todas las aplicaciones de mensajería, hace unos pocos años no pensábamos en ellas, pero sí que pensábamos en las aplicaciones de redes sociales como un canal de servicio al cliente, el canal de teléfono, el canal de email. Son canales que evidentemente siguen en uso, evidentemente los consumidores los siguen utilizando. Por lo tanto, todos esos canales tienen que ser canales al servicio y a la atención del consumidor, porque él lo que quiere es interactuar como interactúa en su vida personal y en función del día y momento de la semana en la que me encuentro y la hora, interactúo en el canal que mejor me viene de cara a poder resolver o poder interactuar. Pero siempre con una premisa, ¿no? Que quieren respuestas rápidas y precisas. Esto está relacionado con lo que decía, ¿no? De que no buscan conversaciones, sino comodidad. Fijaros, el 52% no está dispuesto a esperar más de 2 minutos para chatear con un representante. No deja de ser más que presión y presión a la marca, más exigencia de canal de servicio. La explosión de canales es orientado a la comodidad del cliente y a mucha más exigencia en el servicio para la marca. Mucha más exigencia en el servicio para la marca. ¿Esto qué es lo que implica? Que necesitamos la tecnología. Porque si queremos responder en los tiempos que nos demanda el consumidor, en los plazos que nos demandan, utilizando pues conseguir todos esos tiempos y esa gestión en el tiempo que nos demanda, pues no nos queda otra que escalar de forma desproporcionada, ¿no? Nuestro servicio de atención al cliente. Y ese tampoco es el camino, ¿no? Tampoco es el camino. Por lo tanto, necesitamos utilizar tecnología para ello. Tecnología como los robots, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se ha democratizado en el uso de los robots. Podemos utilizarlos en muchas gestiones. Hay algunos determinados casos en los que es quizás demasiado costoso, sobre todo si queremos hacer una interacción con el consumidor en lenguaje natural, a través, por ejemplo, del teléfono, pues ahí sí que todavía la tecnología nos exige una inversión alta, pero en la interacción a través de chats, a través de otros canales, es realmente económico y podemos entregar una experiencia realmente razonable y realmente buena para el consumidor final, entregándole y buscando lo que decíamos, ¿no? Comodidad. Bien, como me estoy comiendo el tiempo ya, voy a enseñaros una última parte y es, cuando hablaba de esos robots, fijaros, un ejemplo rápido que hemos puesto. Aquí hablamos de la gestión del parte, imaginaros, yo llego a mi compañía de seguros, otra vez siguiendo el ejemplo de antes, ¿no? Y tengo los diferentes canales dentro del canal digital con los que me puedo comunicar, ¿no? Canales que yo quiero y cuál es el que me viene mejor en cada momento, ¿no? Entonces, imaginaros que yo decido iniciar una conversación por chat. Entonces, lo primero que me dice aquí el chat es, oye, ¿por qué no accedes a las bases de conocimiento? Fijaros, ayer hacía un ejemplo con una de las personas de mi casa donde hacíamos, oye, vamos a utilizar rápidamente un robot, vamos a introducirle la base de datos de conocimiento de la web, directamente la cogemos, la importamos en el robot y vamos a preguntarle al robot algunas cosas en diferentes idiomas, ¿no? Y directamente haciendo este trabajo, que fueron 20 minutos o media hora, pues directamente empezamos la interacción con el robot.
Le hacíamos las preguntas contra esa base de datos de conocimiento y él directamente nos contestaba. Además, utilizando diferentes idiomas. No habíamos cargado eso en diferentes idiomas, sino simplemente en el idioma inglés. Y directamente él nos iba contestando utilizando para ello todos los servicios cognitivos. En este caso de Microsoft, ¿no? Pero los servicios cognitivos que estamos utilizando. O puedo interactuar directamente con el robot a través del chat y empezar a comunicarme con él, ¿no? En este caso me pregunta si tengo alguna información que quiero incorporar, le digo que quiero añadir información al siniestro que tenemos en curso, me dice que la adjunte en el chat, la incorporo simplemente como la imagen, que es la imagen que luego antes he enseñado, y directamente él se encarga de adjuntarlo y me lo envía por email, ¿no? Bueno, pues este es un tipo de interacción con el robot que, como veis, mantiene un lenguaje donde el consumidor al final, le ofrecemos lo que está buscando y en el caso de que llegue a un punto donde el robot no es capaz de resolverlo, como evidentemente puede suceder, pues lo que hacemos es pasarle a un agente. Pero evidentemente presentándole toda la información contextual de la conversación que ha tenido con ese robot. Al final, el mundo del Customer Service nos demanda autoservicio, nos demanda eficiencia de la gente, nos demanda omnicanalidad y nos demanda análisis y aprendizaje. Y todo ello necesita más que nunca del uso de la tecnología. Hay un nuevo amanecer, ¿no?, dentro del mundo de la gestión del Customer Service y sin duda está muy ligado a la tecnología, la disrupción tecnológica es bestial, la demanda del consumidor es cada vez más exigente. Me ha encantado la presentación que decía Agustí cuando enseñaba ese gap entre lo que nos demanda el consumidor y lo que él espera y lo que nosotros estamos ofreciendo. Sin duda estoy muy de acuerdo en que eso es una realidad y conseguir llegar a esa velocidad y acercarnos a ese gap dentro de las empresas pues es el reto que tenemos todos. Termino con un vídeo de 1 minuto. Muchos piensan que la tecnología nos está haciendo más fríos, menos humanos. Dicen, por ejemplo, que los amantes del cine han dejado de amar el cine, que la música ya no es capaz de emocionarnos como antes, que no es capaz de movernos. Dicen que la tecnología nos ha hecho más sedentarios, que nos ha hecho más vagos y que el deporte, claro, dejará de interesarnos. Que no saldremos de casa, que dejaremos de ir de compras con las amigas y que ya nadie se fijará en los detalles. Que los viajes nunca volverán a ser una aventura y que los recuerdos que antes duraban siempre se perderán en montañas de bits, significando mucho menos de lo que llegaron a significar. Que la familia ya no es importante y dicen incluso que la tecnología ha hecho desaparecer el amor. Las cosas que nos hacen humanos siempre serán las mismas. La forma en que nos relacionamos está cambiando. Cambiémosla juntos.